Pues vamos a hablar el día de hoy, ¿para dónde voy? ¿No? O sea, ¿qué dice la Biblia acerca del destino final? Vamos a ver algunos puntos importantes para poder responder esta pregunta, ¿sabes? Como, ¿hacia dónde vas el día de hoy? ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos? ¿Qué importancia es que conozcamos las Escrituras? Porque imagina que estamos siguiendo un camino incorrecto. ¿Crees que eso es preocupante? Yo creo que eso es muy preocupante. Pero vamos a ver, vamos a tratar de desmenuzar esta pregunta con 4 puntos. Vamos a ver solamente esta noche. Y estos 4 puntos es enfrentando nuestra partida, Jesús, la esperanza de la humanidad. Vamos a hablar también acerca de la salvación. ¿Y qué significa creer? Vamos a través de estos conceptos, pues poder contestarnos hacia dónde vamos. Y creo que esto puede ser bien revelador, porque si estamos descubriendo que si estamos yendo en un camino o en una dirección que no corresponde, ¿no?, a las verdades bíblicas, pues es sumamente importante. Pero vamos a abordar el primer punto, enfrentando nuestra partida. Wow, qué pregunta, ¿no? ¿Cómo enfrentamos nuestra partida en un momento muy desafiante para muchos de nosotros que hemos vivido, ¿no? Hemos enfrentado quizás la pérdida de algún familiar, hemos visto quizás como discípulos a lo mejor han perdido la batalla física. Y, ¿sabes? Me gustaría hacerte una pregunta. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿cuál sería la última pregunta que harías? Puedes escribirla en el chat. ¿Qué te preguntarías? O sea, ¿qué sería lo último que preguntarías en tu vida? Si sabes que es lo último, las últimas palabras que puedes pronunciar en forma de pregunta, ¿cuál sería? Entonces, pueden compartirlo en el chat. Vamos a hacer pues esta clase interactiva. Vamos a ir ahí también alimentando, ¿no? Lo que el Espíritu Santo también desee comunicar. Pero yo creo que es una pregunta que nos generaría ansiedad, ¿no? Yo me sentiría ansioso. Yo me sentiría incluso con incertidumbre o incluso, y muchas personas han llegado a expresar o reflejar miedo. Es como, ¿a qué le tememos? Mucha gente, ¿no?, en sus últimos días de vida ha reflejado este sentimiento, ¿sabes? Como tengo miedo. Y mucha gente motivada, orillada por el miedo, pues ha respondido al mensaje de Cristo, ¿no? Como es súper curioso, ¿no? Es por qué tenemos el sentido de la eternidad en nuestro corazón, por qué creemos, o sea, a pesar de que por muchos años de nuestra vida estemos como no creyendo, ¿no? Manteniéndonos quizás agnósticos, ateos, renuentes, pero muy internamente sabemos que existe algo más allá, y pues la Biblia nos revela mucho de eso. Quiero compartirte estas dos escrituras. Una está en Eclesiastés y dice que Dios todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Dice, él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio al fin. También dice otra escritura que demuestra que tenemos la ley escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Sabes? Tenemos estos pensamientos por una razón, porque Dios nos creó y porque Dios a través, pues también de todo esto, Él puso algo en nuestro corazón. Pero aquí me gustaría que durante la clase pues toquemos el punto de Adán y Eva y el punto también de Cristo. O sea, ¿qué pasa con Adán y Eva? Vemos que ellos experimentan una muerte inmediata y eventualmente experimentarían también pues, la muerte física, una muerte espiritual debido, ¿no?, consecuencia a la lejanía de Dios. ¿Y por qué? Por el simple hecho de pecar. ¿Por qué? Porque ellos creyeron una mentira disfrazada de verdad. ¿Sabes? Hoy podemos estar creyendo mentiras que han estado disfrazándose por, por verdad, ¿no? Y por consiguiente vemos que Dios los expulsa de su presencia, los expulsa del huerto, ¿no? Ellos estaban ahí con Dios. Y, ¿sabes? Creo que aquí es un punto bien importante en que analicemos y consideremos cuáles son las verdades que estamos creyendo, ¿no? Pueden ser mentiras. Adán y Eva creyeron
una mentira al final disfrazada, pudo haber sido disfrazada de verdad. Pero quisiera, ¿no? Como tocar este punto. Esta es una realidad, ¿no? O sea, como desde el comienzo, la caída de Adán y Eva, ¿sí? Viene la muerte física y la muerte espiritual. Dios tenía dos opciones. Uno, como sumergir a la humanidad en una eternidad de condenación o hacer algo para redimirnos. Hay dos decisiones, pero Dios decide en su infinito amor redimirnos y enviar a su Hijo. Entonces, quisiera que comencemos partiendo desde este punto, desde el punto de la caída. Y por ende, tenemos que enfrentar nuestra partida, ¿no? Es como estábamos destinados al castigo eterno. Hay que enfrentar eso, hay que enfrentar esto y hay que ser conscientes de esto durante nuestra partida. Por eso es que como el primer punto quería que nos lleváramos a la conciencia este punto, ¿cuál era nuestro destino final? Pero yo les había dicho, hay una esperanza. La esperanza es que Dios envía a Jesús. Y quisiera hablarte de eso, Jesús, la esperanza de la humanidad. Pero no sin antes preguntarte, ¿tienes esperanza en Jesús? Quisiera preguntarte si el día de hoy, ¿qué respondes si tiene en cuanto a esta pregunta, ¿no? O sea, partiendo del hecho de que Jesús es la esperanza de la humanidad, pues debería llevarnos a, ¿sabes? Tenemos esperanza en Jesús. Me gustaría compartirte dos escrituras, una que está en Lucas y una que está en Proverbios. Dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Delante de cada persona, dice Proverbio 4:12, hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Jesús viene con una misión, ¿no? Él se encarna y viene a salvar a los perdidos, dice la escritura. Volviendo al punto de Adán y Eva, dice que ellos terminaron en una condición muy diferente, ¿no? Habían sido creados y habían, de alguna forma, pecan, y por sus delitos, por su consecuencia del pecado, se van afuera, ¿no? de la presencia de Dios, afuera del jardín del Edén. Y ojo, aquí, sin vía de acceso que los llevara de regreso, ¿no? ¿Puedes creerlo? O sea, como ser expulsado del lugar, querer volver ahí y no poder. No sé si alguna vez lo habías pensado, pero yo creo que debe ser aterrador. Yo creo que debe ser aterrador salir de un lugar bueno y no saber cómo volver. Yo creo que hay algo increíble en nuestra vida espiritual, es que quizás algunos han tomado la decisión de partir de la iglesia y Dios, pero sabes, Dios no te niega el camino de cómo regresar, ¿no? Es como, yo creo que eso es algo muy, muy bueno y que demuestra el amor de Dios, pero para Adán y Eva no sucede de esta forma. Ellos habían decidido pecar, son expulsados, pero no saben cómo volver. Entonces, desde entonces, pues la humanidad ha estado buscando un camino, ¿no? Ha estado buscando al Creador y dentro de todas estas consecuencias, ha habido momentos, ¿no? En el que hemos estado buscando al Dios de nuestra concepción, ¿no? Porque yo me identifico mucho con esto, ¿no? He creído filosofías, me he dejado llevar por mis pensamientos, por mi propia sabiduría, he creado a veces, ¿no? Durante mi vida, he creado un Dios que no es el correcto. ¿Por qué? Porque tengo esta naturaleza de sí buscar a Dios, pero a veces lo podemos mal dirigir. Y lo preocupante es cuando estamos dentro del cristianismo y hemos estado siguiendo a un Dios de acuerdo a nuestra propia filosofía y de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Y esto es bien aterrador y bien preocupante. Consecuencia, a lo mejor, de no estar leyendo las escrituras, consecuencia, ¿no? De dejarnos influenciar por lo que vemos a nuestro alrededor o en otros grupos, a lo mejor, que comparten estas ideas. Y yo creo que aquí tenemos que ser bien cuidadosos. Quisiera leerte dos escrituras, pero no sin antes, pues decirte que necesitamos una base sólida.
¿Por qué crees que necesitamos una base sólida? Porque se trata de nuestra eternidad, ¿no? O sea, cuando consideramos que se trata de la eternidad, es importante considerar que se necesita una buena base, ¿no? Una base sólida y que de alguna forma no sea algo que se vaya a derrumbar por cualquier ideología. Y podemos pensar muchas cosas, ¿no? Como es a través de las buenas obras en las que vamos a salvarnos. Y la verdad es que no, el día de hoy podemos hacer buenas obras, pero no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios ha sido bueno con nosotros, Cristo nos ha redimido y es por eso que podemos hacer buenas obras. No es porque nosotros naturalmente deberíamos de hacer buenas obras. Y mira, quisiera leerte esta escritura que dice Juan 14:6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Fíjate, el hombre se quedó incapacitado totalmente para desear, buscar y someterse a Dios. Por tanto, requerimos de algo, ¿no? Que pudiera hacer algo que nosotros no podemos hacer. Aquí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que para la verdad hay un espacio para el error o la falsedad? ¿Qué piensas? ¿Crees que para la verdad hay un pequeño espacio para la falsedad o para el error? Y me gustaría ponerte un ejemplo bien práctico. ¿Alguna vez has recibido un billete falso? Sí, yo algunas veces he recibido un billete falso, ¿no? De hecho, es lo más preocupante y entre más grande la denominación, pues como que tratas, ¿no? Como de todos, naturalmente cuando tú das más de un billete de 500, lo van a revisar unas 2 o 3 veces, ¿no? Entre más grande es el valor, más cuidadoso es. Pero imagínate un billete de corta denominación, ¿no? Que no le prestas tanta atención. ¿Sabes? Si tú vas a un banco, ¿crees que te lo cambiarían? O sea, si tú no sabes que es un billete falso, ¿crees que ellos lo identificarían? Por supuesto que sí, ¿no? Ellos lo harían, ¿no? Tienen tacto, ¿no? Cualquier tipo de billete y no lo aceptarían, hasta incluso, pues te los decomisan en algunos lugares. Pero aquí la pregunta es, ¿tú crees que si existiera un banco de billetes falsos, aceptarían los de verdad? ¿Tú crees que si hubiera un banco de billetes falsos, aceptaría uno de verdad? Suena raro, sí, pero ¿sabes? Sí, porque tiene un valor. ¿A qué quiero llegar con este punto? Hay muchas doctrinas el día de hoy, ¿no? Por mencionar alguna, quizás como el hinduismo. En el hinduismo aceptan a Jesús, lo aceptan como una persona iluminada, a lo mejor como algún profeta, como a un maestro. ¿Por qué? Porque en el error siempre va a haber cavidad para la verdad. Cosa contraria con el cristianismo. Para el cristianismo no hay cavidad para el error. Y si estás permitiendo el error en tu vida, sabes, ese no es el propósito de Dios en tu vida, ni de tú como un cristiano o un discípulo. Es la diferencia entre la verdad y la falsedad, ¿no? Jesús menciona, ¿no? Yo soy la puerta. Todos los que vinieron antes de mí, dice, pues son ladrones. Y aquí Jesús, pues, está definiendo, ¿no? Como con una frase, dice, yo soy el camino, la verdad, y también dice que la vida. El destino final del hombre depende de lo que esa persona haga con Jesús en esta vida. Estamos hablando del destino, ¿no? Hacia dónde vamos, qué pasa después de que no sé, perdemos la vida, ¿sabes? Lo que sí es real es que va a depender de lo que tú hagas hoy en vida con Jesús. Si tú estás escuchando este mensaje el día de hoy, es una excelente oportunidad, porque es la oportunidad de o conocer de Jesús o de fortalecer tu relación con Jesús. Y eso es algo increíble, que hoy tienes la oportunidad de hacerlo de esa forma. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí te pongo algunas escrituras, las puedes anotar quizás para tu estudio personal, para poder profundizar en ello. Pero fíjense que para la cultura hebrea, estos conceptos eran sumamente importantes, ¿no? Y vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, pues el camino es un tema recurrente,
¿no? En el Antiguo Testamento lo vemos con Moisés. Moisés le suplica, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo conozca y halle gracia ante tus ojos, ¿no? Moisés relaciona también sus caminos con la santidad. Si recuerdas en el momento de la zarza y que tiene que quitarse las sandalias, ¿por qué? Porque los caminos de Dios son santos, son soberanos, pero también hay que hacer énfasis en la santidad. Los caminos de Dios son santos. Entonces, ¿qué pasa? El camino es un concepto importante para el pueblo hebreo, tanto para los judíos. Constantemente esta necesidad de encontrar a Dios. Con Adán y Eva, esta necesidad de poder encontrar el camino de vuelta a casa probablemente, ¿no? Porque estaban sufriendo allá afuera. Todo lo que tenían adentro, todo lo perdieron y querían, yo creo evidentemente que recuperarlo todo. Entonces, vemos en el Antiguo Testamento este concepto de regresar, ¿no? Algunos salmistas, lámpara es a tus pies lámpara es mis pies a tus palabras y luz para mi camino. Señor, enséñame tu camino. Vemos que algunos hombres bíblicos, ¿no? Deseando conocer el camino de Dios. Y ahora, hay algunas curiosidades que podemos ver con Moisés. Moisés hablaba con Dios, ¿no? Y como un amigo, pero a lo mejor no conocía sus caminos o no entendía, y por eso de ahí su petición. Esto creo que debe de animarte a ti y a mí el día de hoy, porque Jesús se describe como Él es el camino. ¿Qué hace un camino? Une dos puntos, ¿no? ¿Qué hace un camino? En este punto es como Jesús uniéndote a ti con Dios. Un camino conocido, ¿no? Un camino dirigible, un camino que tiene un propósito. Eres un esclavo, vas hacia la libertad, ¿no? Eres huérfano, vas hacia el Padre, ¿no? Vas a ser ahora hijo. Estás muerto, vas a la vida. Este concepto es súper poderoso para la vida de nosotros como discípulos, y es porque se nos ha revelado el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. No solamente eso, ¿no? También vemos que Jesús, pues también dijo ser la verdad. Y ya estábamos hablando, pues, acerca de la verdad, que no debe de haber cavidad, ¿no? Para la falsedad. Y aquí hay algunas escrituras que también que describen, ¿no? Acerca de la verdad, un concepto también importante en la antigüedad. ¿Por qué? Porque el camino de regreso a casa tiene que ser un camino verdadero. Adán y Eva fueron expulsados del jardín creyendo una mentira, pero requería recobrar la verdad. Entonces, ellos no podían encontrar el camino verdadero, ¿no? Como por sus consecuencias, pero hoy Cristo nos deja ver el camino verdadero. ¿Cómo conocerlo? Pues necesitamos, pues, seguir profundizando en nuestra relación con Él, pedirle que nos muestre su voluntad. También requiere de nosotros en que tengamos una relación con Él, y ahorita lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero tenemos un compromiso, ¿no? Con la verdad. Y sabes, el compromiso es tan grande porque tiene que ser, aunque sea pequeña, tenemos que tener un compromiso radical con la verdad y no con la falsedad. Muchas veces nos permitimos falsedad en nuestra vida. Muchas veces nos permitimos el error en nuestro corazón. Pero aquí Cristo, ¿no? Estaba diciéndonos, ¿sabes? Yo soy la verdad. Y no solamente lo dice, también lo vive. Cuando le hacían preguntas, ¿recuerdas cuando es enjuiciado y le dicen, oye, tú eres el rey? Él estaba siendo enjuiciado pues su mayor delito era decir que era el rey de los judíos. Entonces, él dice, sí, yo soy, ¿no? Es como, él no tenía miedo a decir la verdad, porque él era un hombre de verdad, un hombre que respiraba la verdad. Y para eso, dice Jesús que para eso había nacido y había venido al mundo, para dar, no solamente decir la verdad, sino también dar testimonio de la verdad. Y yo creo que esto es bastante importante para nuestras vidas. Y finalmente, pues también vemos a Jesús, pues diciendo que Él era la vida, ¿no? O sea, además de ser el camino y la verdad, también Él dice, yo soy la vida. Volviendo al punto de Adán y Eva, ¿recuerdas que cuando Adán y cuando Dios crea a Adán y Eva, en el texto también señala que estaban en un huerto y había un árbol que ellos podían comer?
Sí, eso es como parte de las consecuencias. Ahora, ¿cómo se llamaba este árbol? O estos árboles. Ahí pueden ponerlo en el chat. Había un árbol, ¿no? ¿Recuerdas el nombre? Ahí dicen el árbol del bien y del mal. Exacto. Pero también estaba el árbol de la vida, ¿no? Estaba el árbol de la vida y un segundo árbol del bien y del mal. Ahora es bien interesante porque a ellos no se les permite, ¿no? Comer de ninguno de estos dos árboles. Y estando ahí en el huerto, ¿no? Es como Dios les prohíbe. ¿Y qué pasa con este hombre y esta mujer? Que los atrae la prohibición. Ahora, la pregunta que quisiera hacerte, en el Nuevo Testamento, Cristo también se ofrece, dice como yo soy el pan de vida, ¿no? Es como este es el árbol de vida, y dice que todos podemos comer, pero lo interesante es que nadie quiere comer de él. Y aquí me lleva al punto como, ¿sabes? Podemos ser rebeldes por naturaleza, ¿no? Cuando se nos prohíbe algo, o sea, cuando nos dicen, ¿sabes? No puedes comer, vamos y comemos. Pero cuando se nos dice, ven y come, no vamos y comemos. Es como, esta es una idea que tenemos que renovar en nuestra mente. Y tiene que ver mucho ahora con el producto de la obediencia, ¿no? El hombre no tolera recibir órdenes. Y pasa, ¿no? Pasa en los matrimonios, pasa en las amistades, cuando se nos dice algo por nuestro propio bien. No somos muy tolerantes, ¿no? ¿Cuántos en esta semana, el día de hoy, nos han dicho que hagamos algo y hemos respondido de una mala forma, ¿no? Porque no nos gusta seguir instrucciones, probablemente. O inclusive a lo mejor no lo has hecho. Y sabes, nosotros estábamos muertos espiritualmente y sin rumbo, y sin el camino de regreso a casa. Y también yo creo que esto debe de animarnos de poder renovar nuestra mente en cómo vemos el día de hoy a Dios, ¿no? En cómo conocemos, cómo nos relacionamos con Él. Creo que necesitamos eso para nuestra vida, nuestro corazón. ¿Para dónde voy? Es la pregunta que quisiera volver a hacerte. ¿Para dónde estás yendo? Jesús, la esperanza de la humanidad. ¿Estás yendo hacia Él? No. Y vamos a ir respondiendo, ¿no? Las preguntas. ¿Para dónde voy? ¿Hacia Jesús? ¿No? O sigo preguntándome, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿A dónde voy? O sea, estando aquí de frente, ¿no? Es como Jesús, ¿sabes? Aquí yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? El que coma de mí, ¿no? El que beba. O sea, Jesús está de frente. ¿A dónde queremos ir? Tenemos a Jesús. Punto número 3, la salvación. Juan 3:36 pues habla de los que creen en el Hijo de Dios, dice que tienen vida eterna, y los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Es bien importante también ir a aclarar, ¿no? La salvación, este pasaje también puede corregir algunos conceptos que tenemos acerca de la salvación en nuestra mente como cristianos. ¿Y a qué crees que se refiere a la salvación? ¿Quién pueden ir escribiendo en el chat, ¿no? Cuando hablamos de salvación, ¿a qué nos referimos? ¿No? ¿O de qué estamos siendo salvados? Mejor dicho, es como, hablamos de salvación, pero ¿de qué estamos siendo salvados? ¿No? La Biblia enseña, ¿no? En diferentes pasajes de la ira de Dios, pero muchas veces podemos pensar, pues Dios nos está salvando de Satanás, pero ¿recuerdas la caída? ¿Recuerdas cuál era pues, nuestro castigo eterno? Era eso, ¿no? O sea, es como Dios nos está salvando de la ira, de su ira, ¿no? De su condenación al momento en el que nacemos, ¿no? En nuestra condición de humano que tenemos, de seres, ¿no? Que caídos. Entonces, en realidad, aquí el punto es como Dios nos está dando una oportunidad. Comprenderlo es vital para tener también un entendimiento que Dios nos ofrece, ¿no? Que Dios quiere que tú conozcas. Me gustaría leerte esta escritura, Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y también de sus muchos pecados. Y muchos podemos pensar a lo mejor que
que Dios es injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a ir al infierno, ¿no? O sea, aquellos que no hemos escuchado el Evangelio, podemos como pensar como, ¿sabes? Dios es injusto, ¿no? Dios es condicional. ¿Por qué? Porque para salvarme tengo que escuchar del Evangelio. ¿O qué va a pasar con aquellos que estén en comunidades retiradas y que no escuchen del Evangelio? Y yo creo que esta pregunta muchas veces puede desviarnos, a lo mejor te la han hecho, ¿no? Pero aquí es, ¿cómo es posible que Dios pueda condenarnos? ¿Sabes? Si pensamos esto es probablemente que no hemos entendido, ¿no? La condena natural que tenemos de Dios. Por eso es que he querido hablarte desde el principio de Adán y Eva, ¿no? En cada una de estas facetas, ¿no? Desde el principio, ¿no? Desde la caída, desde que salen, desde que no pueden regresar. Era como Dios la oportunidad que nos da de salvarnos. Es eso, es una oportunidad, ¿no? Porque nuestro castigo pues estaba destinado a la muerte. Entonces, como, ¿sabes qué pasa, no? Si parto, ¿no? Sin haber respondido al Evangelio, pues sin haber reconocido a Cristo, ¿no? Como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y además, pues ser sus discípulos, pues, ¿sabes? Pues seguimos en la misma naturaleza en la que hemos nacido, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues aquí tiene una implicación, ¿no? El rechazar de Dios, y me gustaría como poder fortalecerlo con esta parte de creer, y con este pues sería nuestro último punto en qué significa creer. Ahora, hay un evangelio, ¿no? Que recomendamos mucho leer cuando estudiamos la Biblia con otras personas o cuando estudian con nosotros, tal vez lo recuerdes, es el evangelio de Juan. ¿Cuántas veces te imaginas que aparece la palabra creer en el evangelio de Juan? Pueden ponerlo en el chat, un número aproximado. Obviamente, pues varía de versión a versión. Yo he leído que en algunos dice pues 98 veces. En esta específicamente de la que estamos compartiendo, dice que más de 140 veces aparece la palabra creer. ¿Crees que sea importante si aparece 140 veces una palabra en un libro que tiene 21 capítulos? Pues yo creo que es bien importante, ¿no? Y algo quiere decirnos, el significado, ¿no? Es como, bueno, quisiera hablarte de 4 niveles de cómo podemos, ¿no? Conocer o cómo describe Juan, ¿no? A la parte de creer, porque volviendo a la escritura de hace rato, que la parte de creer también tiene que ver con obedecer, ¿no? O sea, creer no es solamente afirmar que Dios existe, creer es obedecer. ¿Por qué? Porque si desobedecemos, pues viene la incredulidad, ¿no? Es como un sinónimo de desobediencia a la incredulidad. ¿Qué hace de diferente? Dice la Biblia que hasta los demonios creen. Es como, o sea, si yo creo, y eso es mi justificación, ¿no? Como, ¿sabes? Yo voy a ir al cielo porque creo en Dios. Eh, Dice la Biblia que hasta los demonios creen. Y la verdad es que no va ligado con la obediencia. Sin obediencia no hay fruto y sin fruto pues no hay salvación. Ese es un fruto del verdadero, ¿no? La verdadera salvación. Por eso es que quería conectarlo con la otra idea. Y, y fíjense, me gustaría compartirte por último estos 4 puntos o 4 niveles que habla acerca de creer, ¿no? Como todos en algún momento, pues yo creo que hemos pasado por algunas de estas facetas. Yo antes de no ser discípulo, yo antes de no seguir a Cristo, yo creía en Dios. Yo creo que aquí muchos creíamos en Dios o creíamos en Jesús. ¿Por qué? Porque un nivel puede ser eso, ¿no? El primer nivel de conocimiento es simplemente, pues que conoces un dato, ¿no? Como, ¿cuál es el dato que hoy muchos conocen? Jesús, ¿no? Jesús el Hijo de Dios. Entonces, como un dato así, ¿no? Seco. Pero hay un próximo nivel que ya tiene que ver con entender la información. Por ejemplo, Jesús vino a salvarnos. Ya no solamente comprendes que Jesús es el Hijo de Dios, sino también que Jesús vino a salvarte. Y quisiera ponerte otro ejemplo. A lo mejor podemos conocer datos de la gravedad, datos incluso de cómo opera la gravedad y todo eso. Pero a lo mejor no son de forma práctica. No sé si alguna vez te has subido en algún avión, pero llega un momento en el que o va a aterrizar el avión o cuando hay turbulencia. En algunos momentos, pues te dicen que te pongas el cinturón de seguridad. ¿Por qué? A veces no sabemos
¿Por qué lo hacemos? A lo mejor conocemos el concepto de la gravedad, pero no sabemos que aquí se aplica, porque si de alguna forma descendemos, ¿no?, a una velocidad y pasamos de la gravedad, pues sin cinturón, pues te vas a estrellar adentro del avión. Entonces, aquí la importancia de no solamente entender la información, ¿no? Es como aplicarla también. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, puedes entender el concepto de la gravedad sin aplicarla. Y esto te puede ocurrir en la muerte, ¿no? Y hay un tercer nivel de la parte de creer que tiene que ver con la relación. Y es como el mismo concepto, ¿no? Como ya no solamente te sabes el del avión, sino como te sientas al lado del copiloto. Este nivel es crucial para la vida como nosotros como discípulos, porque nosotros nos relacionamos con Jesús de una forma en la que queremos ser prácticos, en la que queremos ser sus seguidores. Este concepto sí trae salvación, pero tiene que ver con la obediencia. La obediencia está ligada con la salvación, ¿no? Hay muchas escrituras que hablan acerca de ello, como el Espíritu Santo se les da a los que lo obedecen. Jesús nos manda a obedecer, dice que Él obedeció, por su obediencia Dios lo escucha, y es un concepto ya relacional que nos quiere transmitir a nosotros. Y el último nivel tiene que ver con la profundidad. Yo creo que muchos, leyendo, ¿no?, todo esto que les he estado compartiendo, muchos a lo mejor llegamos hasta el punto 3, ¿no? Como sí tener una relación, pero no tener una profundidad. Y aquí es donde creo que tenemos que renovar nuestra mente e ir a la profundidad. O si estás hoy, ¿no?, solamente entendiendo la información sin darle un uso práctico, ¿sabes? Llévalo al punto relacional. Y si estás en el punto relacional, llévalo al punto de la profundidad. Porque esa es la forma, ¿no? La forma de, volviendo al punto del aterrizaje, ¿no? Sentarte con el copiloto. Es como, y el copiloto es Jesús. El copiloto es el que conoce el camino, ¿no? Y el que nos puede explicar también en el camino. Y me gustaría terminar con esta escritura que dice que así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Dice, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, dice la Escritura, vivirán. ¿Para dónde vamos? ¿No? Es como, vamos hacia donde está Jesús, vamos hacia una relación, vamos hacia algo en el que Él nos dé la confianza de que Él está llevando el rumbo de tu vida. Dejémoslo en sus manos, ¿no? Y la Biblia habla muchísimo también acerca de este punto, pero ¿cómo poder saltarnos, ¿no?, como al otro sin siquiera, pues, seguir a Jesús? Entonces, quisiera terminar con esto, agradecido de que, pues, Dios nos permita renovar nuestra mente. Si algunos de esos conceptos, ¿no?, los tenías a lo mejor un poco como no sé, desalentados o los tenías, no sé, hay que desempolvar algunas convicciones por las cuales nos acercamos a Cristo. Pero pues nuevamente, pues gracias por permitirme estar aquí con ustedes y pues que a Dios sea la gloria. Eso quería compartirles.